Saludos Panamá, bienvenidos a la tercera temporada aquí de Hablando de Frente. Hoy estoy muy contento de volver a sus casas después de casi 3 semanas de haber estado fuera del aire porque las fechas coincidían con Navidad y Año Nuevo, pero por fortuna hoy estoy de nuevo y les agradezco a todos su sintonía. Recuerden que cuando no puedan sintonizarnos aquí a las 7:30 por Canal 21, siempre estamos en las redes de Next TV y en las redes de Vallarino Panamá de YouTube, donde pueden ver y compartir también el programa, que también lo agradezco. Hoy yo quiero empezar el programa con algo de positivismo dentro de lo que estamos viviendo. De hecho, en el último programa que hicimos el año pasado, a pesar de estar en fechas navideñas, habíamos anticipado, y no porque nosotros seamos ningunos gurús para poder anticipar, sino porque las estadísticas así lo mostraban, que íbamos a estar en un momento dado difícil en donde íbamos a estar teniendo muchas muertes al día. Sin embargo, se da pues la noticia de que las vacunas van a venir aquí durante las próximas 2 semanas, debemos estarlas teniendo aquí en Panamá y debe iniciar de inmediato la labor de vacunación, y eso sí es buena noticia. No solamente es una buena noticia en materia de salud, es también una muy buena noticia en materia de económica, en materia social y todo lo que implica, porque es lo único que empieza a normalizar las cosas. Y aquí me voy a gastar 3 minutos porque tengo un tema que es demasiado interesante el día de hoy, demasiado importante, más que interesante diría yo, y es una ley de extinción de dominio que se va a discutir. Y esa ley de extinción de dominio significa que de repente le pueden quitar su casa, sus bienes, su plata y todo lo que se le pueda ocurrir en un momento dado al Ministerio Público, y en unos minutos les digo cómo. Fíjense, yo estoy tratando de navegar dentro de aguas en donde tenemos que fomentar un poco el positivismo, ¿verdad? Y el positivismo porque yo veo que todas las noticias hay un grupo de gente, y de hecho creo que lo voy a identificar parejo con las huestes del expresidente Juan Carlos Varela, que porque son sus seguidores, son sus grupos, son los mismos medios que lo apoyaban, que lo único que venden es desgracia, todo está mal, lo que sea que está ocurriendo está mal. Cuando el presidente hizo una aseveración y dijo las vacunas vienen dentro de los próximos 90 días, lo primero que sacaron en todos los titulares, el presidente dice que la vacuna no viene hasta dentro de 90 días, cosa que era falso. Él había dicho dentro del primer trimestre, dentro de esos 90 días se tienen. Aquí cuando se dijo que el pago se había hecho el día 23 de diciembre, empiezan a discutir que si se hizo el 23 o se mandó a hacer el 23 o el 28 y que si alguien estaba mintiendo con eso. 23 de diciembre cayó aquí en Panamá un miércoles y después vinieron los días libres del 24, el 25 que eran jueves y viernes, 26 y 27, sábado y domingo. Por supuesto la efectividad de los pagos inicia en el 28. Pero hay gente que le gusta es sembrar desgracia. De alguna manera eso los hace sentir mejor y tratan de propiciar conductas en la población para que la gente claramente resienta lo que por supuesto que van a resentir, que es estar encerrado, el no tener una situación cómoda en su trabajo, económica, estar golpeados psicológicamente. Entonces es muy fácil ponerse a sembrar el odio. Yo quiero felicitar a la canciller Moines por la clase de contestación que le dio a una periodista en este país. Que la periodista lo que hace es preguntarle sobre audios que están recorriendo en las redes. Y la canciller, con un toque de elegancia muy fino, esa mujer, iba a decir esta pelada porque es joven, pero lo hago con el mayor respeto, le contestó con una fineza para decirle, mire, yo no me voy a referir a este tema de un audio porque yo supongo que usted entiende que yo no debo sacar esto de un audio, sino debería ser de una noticia. Es decir, no es un hecho, sino algo que usted saca de un audio para tratar de alguna manera. Pero le contesto, el ex canciller Alejandro Ferrer no renunció por nada vinculado a la vacuna. No, eso no tiene nada que ver con eso. Segundo, no hubo ninguna compañía intermediaria entre medio de las vacunas. Y es que si la hubiera, y yo le pido aquí a la propia Pfizer
que salga a hacer las aclaraciones, porque por supuesto que no hubo nunca ningún tipo de intermediarios. Entonces, hay gente que incluso resiente, y yo sé porque hay gente que tiene disgusto en este momento con el presidente de la República, y hay gente que me dice a mí, ¿por qué defiendes al presidente de la República? Yo no defiendo al presidente de la República porque es amigo o no es amigo, al presidente lo defiendo porque yo creo legítimamente que hay una persona tratando de pelear contra las más difíciles circunstancias que ha tenido un presidente posiblemente en toda la historia republicana. Y creo que realmente lo está haciendo con buen corazón. Que va a tener equivocaciones, yo he tenido 500 a lo largo de esta pandemia y como 1000 veces más de eso antes de la pandemia. Pero llevar un país con la mitad de tu personal, con la mitad de los recursos, que teniendo este tema de salud, teniendo complicaciones de seguridad, teniendo toda una serie, no es fácil. Entonces, yo soy de las personas que cuando yo veo a un amigo, veo a una persona que yo aprecio, que lo están golpeando injustamente, hay gente que se suma a compartir esas noticias y le es más fácil y claro, no le van a pegar juntos, pero a mí me pegan junto con esa persona. Y porque yo legítimamente creo en lo que está haciendo. En el momento que no compartamos algo, lo voy a hacer público y de hecho ustedes van a ver ahora más tarde en este programa porque hay algunas cosas que en efecto no comparto, pero definitivamente que no es el ambiente que se está regando dentro del país y que está tratando de provocar situaciones como las que ayer se dieron en Washington en el Capitolio americano. Es decir, asusar a la gente que ya está cansada y tratar de provocarles algo adicional. Miren, si aquí hay que reclamarle a alguien, si usted siente hoy día que usted está encerrado de más en su casa, ¿usted sabe por qué estamos encerrados? Porque no hay camas en los hospitales para la gente. Entonces, porque no hay en este momento lugar donde poner a más personas si se llegaran a infectar en este momento. Entonces yo casi que les voy a conseguir para compartir a ustedes el número de teléfono del señor Varela para que ustedes lo llamen. Porque si aquí se hubiera dado la ciudad hospitalaria, aquí hay otra, y de hecho hoy hablaba con un amigo en Miami, en donde allá sí, claro que se han dado restricciones, pero como ellos tienen capacidad hospitalaria, pues han podido mantener muchas de las actividades y así muchos países en el mundo. Pero aquí hubo una bestia, un animal con ropa, un subnormal, que agarró y dijo, hay un negociado dentro de la ciudad hospitalaria. Y a ver, veamos, pausa. Vamos a suponer que encontró de verdad que hubiese un negociado en la ciudad hospitalaria. Vaya, si tú tienes 2 dedos de frente, si tú eres una persona con mínima capacidad, tú agarras perfecto, Juan y Pedro, a ti te voy a meter preso, pero vamos a agarrar y vamos a hacer todas las acciones judiciales que tengamos que hacer sobre esas personas, pero por favor termínenme las otras personas la obra. Si a mí me dicen que hay determinadas cuestiones en la ley que pueden hacer que tenemos que hacer ciertos procesos que pueden demorar para acabar algo como una ciudad hospitalaria, pues tengo que llamar a los diputados de la Asamblea, explicarles esa situación y convencerlos de que tenemos que tener una ley más hábil para poder hacer una ciudad hospitalaria. Lo que yo no puedo hacer es pasar una presidencia completa, 5 años pasándome, quejándome de que lo que pasa es que esta ciudad hospitalaria estaba mal, que la ciudad hospitalaria tuviera casi 50% realizada y resulta ser que ellos, ignorantes, ineptos, no sirven para nada, no pudieron terminar la ciudad hospitalaria. Esa ciudad hospitalaria, si hoy Panamá tuviera 1000 camas más, cientos de camas más, entonces el país no tuviera que cerrarse porque hubiera capacidad hospitalaria para recibir a las personas. Pero la falta de visión, la necesidad de venganza de esta persona, ¿verdad?, terminó haciendo que simplemente agarraran y dijeran, ¿sabes qué? A mí me cae mal la gente que está haciendo eso, así es que agarren y por favor me paran eso que está haciendo. Eso mismo lo hizo en el Centro de Convenciones de Amador. Y fíjense que les voy a decir que en el Centro de Convenciones de Amador dijeron que la obra tenía sobreprecio.
cuando agarraron y se la dieron a otra compañía, la hicieron más chica la obra, hicieron más chica, le recortaron el metraje, es decir, estaba supuesta a salir mucho más barato, la terminaron haciendo más cara y no la pudieron terminar, y todavía 5 años después no lo pudieron terminar. Y es que aquí habían, en este gobierno panameñista, desde aceras que no se podían terminar. Entonces, esas son las cosas, que eso sí se lo reclamo yo al gobierno actual. Porque esa gente tenían que haberle hecho procesos muy fuertes por lo que le han hecho a este país, porque eso está causando, hoy eso está causando muertes. Hoy hay familias que no pueden tener a alguien con ellos porque no hay capacidad hospitalaria, porque a esta gente se le ocurrió parar Ciudad Hospitalaria, Minsacapsis, a pretexto de lo que fuera. Y vuelvo y digo, vamos a poner que ellos detectaron corrupción, especulado, lo que hicieron, lo que sea. Nada de eso justificaba parar las obras. Agarra, haz tu proceso, haz lo que tú quieras, pero termina la obra. Juan Carlos Varela llegó a manejar en su gobierno 35.000 millones más que el gobierno de Ricardo Martinelli. Y yo quiero que me digan a dónde están las grandes obras que se hicieron con 35.000 millones de dólares más, que lo voy a buscar. Yo quiero tocar varios temas y entre esos les iba a tocar un tema de la Autoridad Marítima de Panamá para que vean que incluso cuando es un tema de copartidarios de uno también les voy a dar por encima. Lo que pasa es que yo quería comunicarme hoy con el señor Noriel Araúz, que es el director de esa agencia, y también quería recibir a una persona que me iba a acreditar cierta información. Pero ténganlo por seguro que si no es en este programa, porque no tengo el tiempo, porque quiero referirme al tema de la extinción de dominio, y desde ya le aviso al señor Noriel Araúz que no solamente es que lo invito a concederle una entrevista, sino que va a ser estilo contrainterrogatorio para que podamos sacar toda la verdad de lo que yo he recibido hoy que está ocurriendo en la Autoridad Marítima de Panamá, que no es una institución para estar teniendo ni dueños ni para estar eliminando competencias. Entonces, esta semana que yo espero que me reciba, porque le voy a hablar sobre lo que he recibido para que él tenga la posibilidad de darme su posición de lo que está ocurriendo en la entidad, entonces, pues en las otras semanas me estaré refiriendo a eso. Tengo que usar el tiempo para hablarles a ustedes de esta ley, que es una ley que se ha presentado, un proyecto de ley para corregir y hablar adecuadamente, que es la ley de extinción de dominio. Para que ustedes entiendan ese término, que es una ley que ha pasado en otros países, es que usted, sin que haya terminado de ir a juicio, sin que lo encuentren culpable de un delito, sin que usted haya participado del delito, le pueden quitar su casa, su carro, dineros de banco, etcétera. Así mismo es como yo se los estoy diciendo y así mismo es como se los voy a proceder a explicar. No sin antes hacerle un preámbulo en esto. Esto causó incluso que yo me comunicara con el presidente de la República, quien tengo que decir, en efecto, como siempre lo considero, es un caballero. Le pedí que nosotros los gremios de abogados tuviésemos la oportunidad, y así la vamos a tener, de hacer un gran debate sobre esta ley y de realmente agarrar y poder hacerlo, y lo quiero público. No quiero un debate cerrado en esto que se piense que es que nosotros no queremos agarrar y pasar determinada ley o no, porque yo quiero que se logre detectar lo peligroso, porque esta ley que se ha pasado en otros países, ¿verdad? Y con muchos controles, si no se le ponen controles, y yo le trataba de explicar esto al presidente, le digo: presidente, yo sé que el presidente que tenemos actual nunca va a usar esta ley de una forma política. Es decir, él no se va a agarrar y ensañar con esta ley en contra de uno o dos enemigos. Pero como me ha tocado decirle a otras personas, porque yo en esto he estado en la asamblea desde que aquí venía el tema del sistema penal acusatorio, el sistema inquisitivo, las leyes del testigo protegido, las leyes relacionadas que si a la delación premiada, que si...
yo le decía, esto no es lo que la persona que está en el momento vaya a usar. Yo todavía recuerdo haber estado y estaba, y esto para que ustedes vean desde cuándo yo estaba Ricardo Martinelli en la presidencia, estaba Ana Belfon como procuradora y recuerdo haber tenido una reunión con ella en la que participó la diputada Zulay, en ese momento Zulay no era diputada, y yo le explicaba a Ana Belfon que yo no tenía ninguna duda de la integridad de ella, de cómo iba a usar esta ley de crimen organizado, en la cual, entre otras cosas, se ponía la famosa reserva del expediente, que no le enseñan el expediente a los abogados. Y yo le decía, procuradora, lo que a mí me preocupa de esta ley es que usted en un año, usted no es la procuradora. Pero más allá, vamos a poner que usted es la procuradora. Usted es la procuradora, pero van a haber cientos de fiscales interpretando algo u otras cosas de esa ley. En esa ley habían querido poner una pena de 6 a 12 años para el que insultara a un policía. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me decía, entre las cosas que decía, eso es, por supuesto, si amenazan a un policía y cuestiones dentro de temas de crimen organizado. Yo le decía, eso es cómo lo interpretan. Porque mi problema ni siquiera es cómo lo van a interpretar esos 100 fiscales, después cómo lo van a interpretar cada uno de los 100 jueces. Y usted no va a estar ahí, procuradora. Y después cómo lo interpretan magistrados. Y usted no va a estar ahí, procuradora. Y la procuradora no me dejará mentir que en efecto esa fue la recomendación. ¿Y qué pasó años después? Que en ese momento cuando yo le hablaba a ella, no se había desatado toda esta persecución política. No se habían dado estos casos ni siquiera políticos. Yo se lo avisaba como algo que nosotros como abogados podíamos olfatear de lo que traía esa ley. Pero cuando nosotros agarramos y vimos aquí que en el gobierno de Varela trataron de pasar la ley de la famosa delación premiada, nosotros decíamos esa ley, díganme qué es lo que tanto que han logrado con esta ley de delación premiada, más que ayudar a Odebrecht, que ya salió el procurador diciendo que en efecto no han pagado la multa y que están ahora pidiendo una audiencia porque Odebrecht no ha pagado la multa. A las que tienen que llevar audiencia es a Kenia Porcel y a Zuley Camur, y que expliquen por qué carajo hicieron ese acuerdo de que una persona podía pagar 12 años una multa y jamás procesaron a las personas de Odebrecht que supuestamente eran quienes habían hecho todos los pagos y habían corrompido. Entonces, esa ley se hizo a la medida como un sastre. Recuerdo haber tenido, para incluso traerlos más para atrás en este debate, haber tenido una conversación con el exministro Mulino. El exministro Mulino en su momento dado presentando lo que era la posposición de la entrada del sistema penal acusatorio. Y nosotros sosteníamos es que aquí, quiera Dios, que no necesiten un juez de garantía, porque entonces van a saber para lo que sirve un juez de garantía. Y fue profético. En ese momento no habían las causas de la persecución política. Yo entiendo perfectamente, y de hecho estoy seguro que hoy día el ministro Mulino entiende perfectamente cuál era la posición, porque en su momento él como ministro de Seguridad, claro que él veía y decía, estos abogados penalistas, estos lo que hacen es estorbar o tratan de estorbar la labor de, me imagino, eso es una imaginación mía, ojo, que él pensaría esto me complica la labor de seguridad. Y claro, puede ser que sí complique un poco la labor de seguridad e investigaciones, pero da garantías. ¿Para qué? Para cuando se necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Que justo después de ese gobierno llegó un subnormal y agarró y se tomó el Consejo Nacional de Seguridad, y de esas entrañas malignas y perversas del Consejo Nacional de Seguridad sacaron a una señora que vino a ser entonces Procuradora General de la Nación. Es decir, del infierno agarraron y sacaron a la que iba a salvar el cielo. Y entonces resulta ser que de ahí empezaron a pasar todas las cosas de la Procuraduría paralela con Saltarín, empezaron a hacer todas las cosas y ya el resto del cuento, ¿para qué echarlo? Pero lo cierto es que las leyes nacen originalmente, y esto se lo estoy diciendo
desde al presidente hasta todos los diputados de mi partido, los que no son de mi partido, para que entiendan lo que ustedes van a aprobar, porque no van a estar en el cargo permanentemente y eso incluso puede ser el día de mañana contra ustedes mismos. Si yo les dijera a ustedes, al día de hoy, les digo, miren, cuando ustedes los procesen por la comisión de un delito, ¿verdad?, le van a poder quitar los bienes que ustedes obtuvieron ilícitamente del delito, pues todo el mundo dijera, bueno, a mí me parece que eso está bien. O sea, es parte de un sistema lógico y que esto pudiera hacerse. ¿Cuál es la excusa que a nosotros nos han traído? Y nos las traen de otros países, porque esto viene impuesto de afuera. Como nos han impuesto algunas leyes del Gafi, como viene en todo el tema de conozca a su cliente. Yo quiero que a mí me digan aquí, ¿cuántos terroristas, porque supuestamente ese fue el objeto de hacer esta ley, es que hemos capturado con la ley de conozca a su cliente, de beneficiario final de las acciones, de eliminar las acciones al portador, de todo? En todos estos años, 6, 7 años que tenemos con esas leyes y las otras adicionales, ¿cuántos terroristas es que con esa ley hemos captado en Panamá y los hemos logrado capturar? Porque para lo único que ha servido eso es para desbaratar el negocio societario de Panamá. Entonces aquí, cuando el animal que teníamos en la presidencia se le ocurrió aprobar estas leyes, se le dijo va a desbaratar el sistema societario de Panamá. Y de tener N cantidad de miles de sociedades inscribiéndose en Panamá para miles de usos distintos, pues ya se inscriben cerca, creo que es como del 40% de lo que antes se escribía. Es decir, 60% desapareció de Panamá. Entonces, a nosotros, los otros países, no nos están diciendo los vamos a matar, nos están diciendo suicídense. Y nosotros lo estamos haciendo. Así que ellos ven que Panamá tenía un potencial económico, que Panamá estaba volando económicamente, y ellos empiezan a decir, empiecen a pasar leyes para que ustedes no sean tan atractivos económicamente. Así que ustedes pasen una ley que cuando un inversionista llegue a abrir una cuenta en un banco en Panamá, le pidan hasta el certificado de defunción de la abuela y la tatarabuela y que no le abran la cuenta. Y así no podrá hacer negocio en Panamá. Y nosotros bien pendejos y bien mandados, vamos y decimos, ah, sí, perfecto, les vamos a pasar esa ley. Y entonces ellos dicen, miren, nosotros en nuestros países sí vamos a tener algunos beneficios en estas sociedades que ellos las tienen de anonimatos o de reserva, para no llamarlo anonimato, pero en Panamá nosotros no queremos que ustedes tengan eso. Ah, bueno, perfecto, nosotros tampoco lo vamos a tener. Y entonces vienen con todas estas distintas leyes que le vamos haciendo caso al Gafi, porque es que si no nos meten en la lista negra, en la lista gris, en la lista medio blanca, en la lista de cuestiones. Y yo he tenido toda suerte de discusiones en la asamblea y ustedes saben cuáles son. Cuando aquí pasaron la ley de blanqueo de capitales, producto de delitos tributarios, que lo pasó también el anterior querido expresidente. Y la verdad que yo a veces soy medio ingrato porque la gente dice, la verdad que ese fue el mejor presidente para los abogados penalistas de Panamá, porque la verdad que puso a hacer negocio a los abogados penalistas, sí puso a hacer, pero una reverenda desgracia para un montón de familias, gente que uno conocía, para el país, para todo. Entonces, por supuesto que ni con lo bien que a uno le fue profesionalmente, uno puede querer a eso. Entonces, cuando pasan estas leyes, terminan pasando una ley en donde también castigan el supuesto fraude tributario con la evasión fiscal y tal y cual. Y yo les decía, es que pueden pasar la ley que quieran, ministro. Estaba Dulcidio de la Guardia de ministro. Usted puede pasarla y nos van a sacar de la lista. Y al mes y medio nos vuelven a meter en la lista y nos dicen que quieren más cosas. Porque es que uno que es partícipe de un mundo global, si tan siquiera aquí tuviéramos pantalones para negociar, uno tan siquiera se sienta y negocia, pero no que me impongan. Y cuando uno se sienta a negociar, uno le dice, dime qué es lo que tú vas a querer por los próximos 10 años para ver si a mí me conviene. Y yo como país veo si así me conviene o no. Pero tú no vienes a donde mí como país y me dices yo, porque yo soy los franceses y yo quiero que tú hagas esto o te pongo en la lista gris,
Y entonces resulta ser que uno viene de buena gente y dice, bueno, está bien, pues hasta ahí, pero hasta ahí vas a hacerlo. Y resulta ser que apenas uno lo hace, entonces al día siguiente te aplauden y te dicen, muy bien, lo lograste, ahora queremos que también hagas esto otro, te vuelvo a meter en la lista gris porque entonces ya lo están agarrando a uno de pendejo. Y entonces ya cuando uno está en esa situación, ya uno tiene que decidir qué es lo que uno va a hacer. Ya uno tiene que ver como en su momento dado aquí se buscó hacer alianzas estratégicas con determinados países, a ver si es que yo me pego con determinada potencia económica para no afectar el tema económico y veo que otras cosas yo negocio como país económicamente para que estos otros no me puedan estar a nosotros socavando. Y entonces tendré que pasar una ley. Si Francia empieza a neciar sobre un tema de sus franceses que ya le están ayudando a ellos con todo el tema de ellos piden información, se les manda, pero nada es suficiente. Entonces hay que pasar una ley que diga todo lo que venga de Francia, ni pregunto. Traigan toda la freaking plata que quieran, porque ya nos están haciendo. Los barcos del canal, sí, tenemos neutralidad del canal, pero yo también tengo discreción para chequearlo antes de que entre al canal. Así que no sé, pues los barcos franceses demorarán 6 años en pasar por el canal. Y aquí hay que empezar a ponerse un poco fuerte. No es porque uno quiera y que uno chiquito y rofión, es porque ya no te dejan de otra. O sea, literalmente te están diciendo como país, suicídate. Ahora quiero decirles, porque yo he querido traer una serie de leyes que yo les digo, la ley de crimen organizado. ¿Para qué ha servido esa ley? ¿Se usó o no políticamente esa ley? Que dijeron que era para perseguir el crimen organizado. Entonces esa ley se terminó utilizando porque ellos dijeron blanqueo de capitales pertenece a crimen organizado. Y todas esas cuestiones y salían con los que tienen en los medios de comunicación avalando esas cuestiones. Ahora todo tiene que ser, ¿cómo es que le llamaban al asunto? Caramba, hasta yo lo he olvidado, me causa risa, pero era cuando agarraban, es causa compleja, perdón, se me fue de la cabeza un momento. Todos los expedientes ahora que eran sencillos, estaban supuestos a ser de otra, todos eran crimen organizado y todos tenían que ser causa compleja. Cuando hicieron la ley de delación premiada, la usaron para algo realmente, para capturar a bandas de narcotraficantes, a cosas interesantes, o la hicieron para agarrar y dejar pasar a Odebrecht como por alfombra roja, pase por aquí y aquí no pasó absolutamente nada. Ni pagas cárcel, ni pagas la multa, porque te la vamos a poner a 12 años, pero tú después no la pagues. Y de hecho nosotros te vamos a ir a decir a Brasil qué dices y qué no dices, y ya tú no tienes que volver aquí a Panamá, así que tú tranquilo. Nosotros, y además te vamos a dar unas adendas, porque vuelvo y les digo, Odebrecht recibió más en adendas justo después de ese juicio. Cuando pasaron aquí la ley de testigos protegidos, dígame aquí, ¿cuántas cosas ha resuelto los testigos protegidos o los testigos protegidos han aparecido aquí en el caso de pinchazos de Martinelli? Ha aparecido ahora testigo protegido en el caso de New Business, ha aparecido testigo protegido en el caso de bolsas de comida y en cada uno de los casos del PAN era testigo protegido. ¿Para qué se necesita esa figura de testigo protegido? Para poder trabajar políticamente, para poder perseguir políticamente. Yo tengo que admitir, y por favor escúcheme, procurador Eduardo Ulloa, tengo una buena impresión de usted como procurador. Usted es una buena persona, es mi opinión. No va a estar persiguiendo gente de manera irresponsable. Ricky Abud, que está en el Consejo de Seguridad, no es un picuiro. Nito Cortizo no es un Varela, pero Dios nos agarre persinado que vuelva a llegar una persona como Varela ahora con esta ley de extinción de dominio. ¿Y qué dice esa ley de extinción de dominio que han pasado en otros países y que pretenden pasar en Panamá? Que si algún bien suyo, entiéndase que usted se lo tiene alquilado a una persona, y usted muchas veces tiene que invertir la prueba, es decir, usted tiene que probar que usted no sabía de esas cosas. Pero un bien suyo, porque usted se lo alquila a alguien, termina vinculado con alguna actividad ilícita, a usted le pueden quitar su bien. Si usted de alguna manera recibió dinero de alguien que fue investigado y ese dinero se mezcló en su cuenta,
y usted no puede aclarar en debida forma a ese dinero, no solamente le van a quitar eso, le van a quitar la cuenta. Pero óigase bien, porque aquí es donde yo creo que viene la confusión. No crea que es que a usted lo tienen que juzgar y usted tiene que tener la oportunidad de agarrar y usted dice, si yo salgo inocente del caso, pues yo termino recuperando mis bienes o haciendo esto. No. Según las leyes estas de extinción de dominio, usted puede salir inocente del caso, porque en un proceso aparte ellos deciden sobre sus bienes. Pero óigase bien también las cosas que proponen esto. A pesar de que usted no haya sido juzgado, como es más fácil para el Estado administrar, entonces ellos pueden venderle todos sus bienes. Ellos agarran su carro, su casa, su ganado, lo que sea, y se lo venden. Y entonces ellos, que son muy buenos administrando, ellos agarran y terminan diciendo, lo que pasa es que yo no voy a ponerme a administrar un helicóptero o una cosa, así que véndanlo. Y como ellos no saben vender, lo venden en lo que termine saliendo. Y si usted termina saliendo inocente, no del caso penal, de ese ya le digo, usted puede salir inocente del caso penal, igual en este proceso aparte, a usted le quitan sus bienes, se lo venden, pero usted tiene supuestamente derecho a defenderse en un juicio que es completamente desigual. Pero en ese proceso, si usted logra salir inocente, entonces por lo que a ellos se le ocurrió vender sus cerdos, sus gallinas, sus vacas, su carro, ¿verdad? En un remate, que todos sabemos lo que se gana en los remates, entonces eso es lo que agarran y le dan a ustedes. Esta ley es peligrosa y yo le pido a la comunidad jurídica que se vincule. Sí es cierto que hay que hacer leyes en donde se ataque, y ojo que en esa parte yo estoy de acuerdo y estoy dispuesto a buscar el término medio. Para que en los grandes capitales que están vinculados al narcotráfico y al verdadero crimen organizado y todas las cuestiones, con los controles adecuados, después de sentencias condenatorias, se pueda sacar bienes. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Lo que yo no puedo estar de acuerdo es que aunque la persona no esté vinculada al delito, no haya cometido el delito, a sobretexto de que es el dueño de la casa donde se cometió el delito, a sobretexto de que no ha explicado bien eso, a sobretexto de que no ha podido decir de dónde salieron sus bienes, porque el día de mañana usted le preguntan de dónde usted compró su televisor y usted dice, a lo mejor ni se acuerda, a lo mejor ya han pasado 5 años y usted no se acuerda. Justifícame la televisión, justifícame el collar, justifícame lo que tú quieras, justifícame el bote que tú compraste. No lo puedes justificar. Entonces van a venir acciones de extinción de dominio que son muy peligrosas. De nuevo, creo que hay buenas personas dispuestas a oír. Y por eso es que este debate yo no lo quiero hacer ni al oído de un ministro, ni al oído de un presidente, ni al oído de diputados. Quiero que sea público el debate, para que todo el país sepa lo que se debate, porque normalmente en estas cosas salen diciéndole a la gente, necesitamos una ley de testigo protegido, necesitamos una ley de crimen organizado, necesitamos una ley de delación premiada para combatir la delincuencia. Y normalmente cuando eso cae en las manos inadecuadas, entonces termina utilizándose como una potencial arma política, una arma de extorsión, una arma de control del oponente, y eso aquí en Panamá no lo podemos permitir. Entonces, yo hasta aquí sé que es un tema complejo, pero yo lo voy a ir explicando conforme vaya conociendo el mismo proyecto de ley de Panamá, pero que es peligrosísimo en otros países, y voy incluso a ir invitando funcionarios para que aquí vayamos debatiendo estos temas. Y son esos temas en los que yo no puedo coincidir con el gobierno, así lo quiera, no lo quiera. Aquí me van a ver poniendo mi posición, porque creo que el día de mañana ellos van a dejar de ser gobierno, van a ser ciudadanos normales también, y eso les puede impactar incluso negativamente a ellos si ellos no comprenden el tipo de leyes que están pasando. Así los quiero dejar hoy, este primer programa, reiterándoles mi felicidad y mi agradecimiento por habernos recibido en sus casas, y los espero el próximo jueves aquí a las 7:30 hablando de frente.